Otra de las vacunas que en este momento sentimos que hay grandes desarrollos es la vacuna contra el virus del VPH. Agradezco la presencia de la doctora Andrea Schilling. Ella es ginecóloga experta en infancia y adolescencia, trabaja en el Hospital Alemán de Chile, trabaja con la universidad, ha sido investigadora en VPH y también trabaja en un centro de investigación en Chile. Ella nos va a acompañar con retos y desafíos de la vacunación contra el VPH, una mirada hacia el futuro. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doctora Cristina. Quisiera agradecer a la Sociedad Colombiana de Pediatría y al laboratorio MSD. Voy a dejar esto en el piso. Por la invitación. Como hija de pediatra, tengo la pediatría en el DNA y las vacunas también. Esa es mi declaración de conflicto de interés. Ni los laboratorios, ni los partidos políticos, ni las iglesias en realidad intervienen en mi acción. Vamos a hablar de todos estos temas y voy a tratar de mantenerme en el horario. Respecto al virus papiloma humano, lo importante y lo bueno es que es un virus DNA y los virus DNA son estables. No mutan, a diferencia de los RNA como el coronavirus, la influenza, el VIH. Y en el virus, dentro de sus peculiaridades, está la proteína L1 de la cápsula, que es importante en la inmunogenicidad y son diferentes en los distintos genotipos y en la fabricación de vacunas. Existen más de 200 tipos identificados y 30 o 40 específicamente son los que nos importan en el área, en la región anogenital. Y se dividen entre aquellos de alto riesgo, cuando alto riesgo significa que el riesgo, si tenemos una infección de terminar con un cáncer y sobre todo un cáncer cervical, es mayor, y los de bajo riesgo, que si bien no va a ser un cáncer, la enfermedad, ¿no es cierto?, las papilomatosis respiratorias recurrentes, y a algunos de ustedes como pediatra les ha tocado lactantes, con eso saben que son devastadoras, aunque sean poco frecuentes, y las verrugas genitales. La vía de transmisión es principalmente sexual. Y como siempre decimos eso, lamentablemente crea una serie de confusiones y como eso también una serie de barreras. Porque la mayoría cuando dicen y piensan en transmisión sexual, contacto sexual, piensan en sexo, en actividad sexual genital. Y aunque es cierto, es la principal vía y es el de mayor riesgo, no es la única, es solo parte del repertorio. La transmisión oral, los besos o besos con lengua o besos franceses o besos profundos, como se diga en cada país, eso es una vía importantísima. Digital genital o digital anal. El virus papiloma sobrevive aquí bajo la lengua, bajo la uña, perdón, la hiponiquia. Por lo tanto, las caricias, si uno está infectado, van a infectar al otro. Y el sexo oral, oral genital, oral anal. Y estos tres tipos, oral, digital, ¿no es cierto?, son importantes en la edad pediátrica. Entonces uno dice vía sexual y los papás piensan en sexo coital, de la vía que sea, pero esto otro está pasando en los niños y pasa en los adolescentes jóvenes y va a pasar. Por eso es que hay que vacunar edades jóvenes y si los papás piensan, ya vamos a terminar con eso. La carga de enfermedad por VPH es distinta según el género, evidentemente. En amarillo, mujeres. En azul, hombres. Y ustedes ven que las bases de la pirámide en general es el cáncer cervical. Y esto es en el mundo. En cuanto a cáncer, es el cáncer cervical porque es el más prevalente. Más de 500.000 de mujeres todos los años, 600.000 mujeres todos los años se les va a diagnosticar un cáncer de cuello del útero. Pero la gran base de la pirámide son las 32 millones de personas a las que se les diagnostican verrugas genitales. Amarillo y azul. En esto es importante la segunda, después de la punta de la pirámide, cáncer anal.
Cáncer anal en el mundo es prácticamente igual de prevalente en mujeres que en hombres. Pero esta realidad es distinta entre país y país. Y esta es la pirámide de Colombia, con las cifras más actualizadas publicadas. Y ustedes ven que en el cáncer de ano, que está en la punta de la pirámide, 2/3 de los cánceres de ano se producen en mujeres y 1/3 en hombres. Y la base de la pirámide en cuanto a los cánceres también es el cáncer cervicouterino. Pero ustedes ven, hay mucho más amarillo. También el cáncer de vulva y vagina son importantes. Porque si hay más cáncer de cuello y no se previene, también hay más cáncer de vulva y vagina. Porque en mujeres la infección es regional. Tenemos virus en cuello del útero, vamos a tener en vagina. Si tenemos en vagina, probablemente tenemos en vulva y sobre todo tenemos en ano. Y el cáncer de ano en mujeres es porque la infección es regional. No tiene nada que ver con el repertorio de conductas sexuales. No es por sexo anal penetrativo, sino porque es una infección regional. Y me voy a detener en esto del cáncer de ano, porque lamentablemente ha habido una pequeña malinterpretación probablemente. Cuando estudiamos cualquier enfermedad y queremos estudiar el impacto de un medicamento, o en este caso el impacto de una vacuna, evidentemente el tamaño de la muestra, cuán frecuente es, va a ser muy importante porque va a determinar el tiempo que tenemos que estudiar y seguir los efectos de la vacuna o el medicamento. Por eso que el virus respiratorio sincicial, como pudieron ver recién, ¿no es cierto?, siendo tan frecuente en muy poco tiempo, se pudieron ver los resultados con este maravilloso medicamento. Respecto a cáncer de cuello del útero, es lo mismo, porque es una gran muestra de mujeres alrededor del mundo que tienen cáncer de cuello del útero, que es mucho más frecuente que el cáncer, pues, vagina, ¿no es cierto?, vulva, pene, que, bueno, no hay ningún estudio, o cáncer de ano, que es el menos frecuente. Entonces, una cosa del tamaño de la muestra. Y como cáncer de ano es tan poco frecuente, requeriría muchísimo más tiempo para poder demostrarse los resultados. Entonces hubo que recurrir a otra estrategia y buscar una subpoblación en la que fuera más frecuente. Y para cáncer de ano específicamente, que nos permitiera buscar esta población, ¿no es cierto?, más frecuente para necesitar menos tiempo para observar los cambios, se buscó en el grupo de hombres que tienen sexos con hombres y sobre todo que sean VIH positivos, porque en ellos el cáncer de ano es mucho más frecuente que si es que no tienen infección o si son heterosexuales o sobre todo si son hombres heterosexuales que no tienen VIH. Pero lamentablemente eso llevó al mito de que de alguna manera para muchos siguen pensando en que el cáncer de ano es un problema de hombres que tienen sexo con hombres. Y ustedes ven que no. El problema del cáncer de ano es un problema de hombres y mujeres. En Colombia es el doble de frecuente en mujeres que en hombres. El virus papiloma humano ingresa al epitelio a través de la membrana basal. No entra en la superficie del epitelio si es que este epitelio está intacto. Tiene que haber microlaceraciones, entonces por esa laceración que ustedes ven ahí, llega hasta la membrana basal. Y ahí por cambios configuracionales en las proteínas L1 y L2 de la cápsula, es ingresado en forma activa por una especie de endocitosis a las células basales, junto a la membrana basal. Y esto se produce sin que haya lisis celular, sin que haya destrucción celular, sin que haya viremia. De hecho, es un proceso que los gringos dicen stealth, que podría ser una cosa que es intermedia entre silenciosa y clandestina. Pasa prácticamente desapercibida, no sé cuál de estos es el puntero, pero si usted ven esa célula que está en la mitad del epitelio y que dice APC, que son las células presentadoras de antígeno, pasa prácticamente desapercibida al sistema inmune. Entonces no se arma una buena defensa o respuesta inmune durante la infección natural. En cambio, al ponerse la vacuna en que se ponen las partículas parecidas a virus intramuscularmente,
al entrar al torrente sanguíneo se presentan a una gran cantidad de células presentadoras de antígeno y la respuesta inmune que se arma es muy distinta. Esas curvas que ustedes ven ahí, muy altas, al final 3 dosis, 2 dosis, 1 dosis, pero da lo mismo. Todas son muchísimo más altas que la línea que ven en negro, que es la línea de la medida de los anticuerpos neutralizantes de una infección natural. Para virus papiloma es cierto, no sabemos dónde está el umbral, todavía no se conoce, pero claramente los niveles de anticuerpos que se obtienen en la vacunación son muchísimo más altos que en la inmunidad natural. Recuerden que en el eje de las Y, lo que sale ahí es un eje en una escala logarítmica. Otro concepto importante es que en VPH lo más importante es la infección crónica persistente. Y lamentablemente, el tener una infección general inicial, esto es otro malentendido que lleva a muchos mitos en relación a las infecciones. ¿Qué quiero mostrar acá? La mayoría de las personas se infectan cerca de los 20 años. Sin embargo, esta infección inicial, el 80% la resuelve, la elimina. Puede que sí, claramente esta infección inicial pasa a tener lesiones de bajo grado. Y esas lesiones de bajo grado, a su vez, sí se pueden resolver en forma espontánea. El 80% se resuelve. El problema es cuando pasamos a tener una infección persistente y evolutiva. Algunas de esas y muchas de esas también pasan hacia lesiones de bajo grado o se pueden resolver. Pero las que no se resuelven son las que pasan a tener lesiones intracervicales de alto grado y de ahí a un cáncer. Esta misma historia natural se ha demostrado que funciona igual en los epitelios del ano, de vulva, de vagina y de pene. Es solamente en orofaringe en que todavía no estamos seguros de la historia natural del virus papiloma humano. Para decir lo mismo, pero con palabras parecidas, un epitelio normal, cuando se infecta, pasa a ser un epitelio infectado, pero el 80% puede haber una eliminación. Cuando progresa, tenemos un precáncer, pero aún existe la posibilidad de una regresión. El problema es si seguimos una invasión y llegamos a un cáncer. Pero todo este proceso lleva décadas, años o décadas en inmunocompetentes. En mujeres inmunocomprometidas, por ejemplo, quienes viven con el virus del VIH, el desarrollo entre infección y cáncer puede a veces ser tan rápido como un año. Por eso que ahí todas las normas de seguimiento y manejo son distintas. Y es importante tenerlo claro, porque los médicos hemos cometido han cometido mucha iatrogenia. Hay muchas mujeres que le han dicho, tu marido te fue infiel, ¿no es cierto? O hombres que le han dicho, probablemente tu señora te fue infiel porque ahora después de tantos años tiene un VPH. No tiene nada que ver. Puede haber tenido el virus por mucho tiempo, pero siempre estuvo bajo los límites de la detección. Ahora con la inmunosenescencia, de repente se aumenta, se nota, se diagnostica. Ustedes ven que este es el virus típico o ejemplo, paradigma de la inequidad en salud en el mundo. Mientras más rojo, mayor es la prevalencia de cáncer del cuello del útero. Mientras más rojo, mayor es la mortalidad por cáncer de cuello del útero. Entre que todos nos levantamos esta mañana, tomamos desayuno, vinieron a las maravillosas sesiones de esta mañana, escuchamos las sesiones que me presidieron, la del doctor Jotés, la de, Paloma, que me impresionó, ya la sigo en mi Instagram, todas las que escuchamos, y nos acostemos esta noche, habrán fallecido 7 mujeres colombianas por un cáncer de cuello del útero, que es un cáncer completamente prevenible. Por eso que la Organización Mundial de la Salud, en plena pandemia, en noviembre del año 2020, lanzó la estrategia para acelerar la eliminación del cáncer del cuello del útero, con sus objetivos, que si los países del mundo cumplen hacia el año 2030 estos objetivos, de aquí a 100 años se podría eliminar el cáncer completamente de todo el mundo. Algunos países ya lo tienen, como Australia, pero otros países se van a demorar más.
El primer 90%, que es la prevención primaria, es que el 90% de las niñas estén vacunadas completamente contra el VPH. El 70% de las mujeres estén tamizadas con un buen método al menos 2 veces en su vida. Y aquí se hace referencia entonces a la detección de VPH. Ya es un cambio desde la citología a la detección de VPH. Y que el 90% de las mujeres a las que se les diagnostica un precáncer o un cáncer sean tratadas. Prevención terciaria. Sin embargo, estamos en un mundo de la inequidad en salud. En azul ven ustedes las cifras para el 2020 de los países que tenían incluida la vacunación contra el VPH en sus planes nacionales de inmunización. La región de las Américas, todas, sobre todo Latinoamérica, somos un ejemplo para el resto del mundo. No es algo habitual. Hace una semana tuve la suerte de estar dando conferencia en Marruecos y hablando con una serie de médicos de un país europeo, que es parte de la Unión Europea, que recién tiene vacunación contra el VPH desde el año pasado. Las regiones de las Américas somos ejemplo en nuestra tradición de vacunación. Pasamos por crisis espantosas y ustedes más que nadie lo saben y voy a tener que mostrar una diapositiva de eso, pero sabemos recuperarnos. La contribución relativa de los tipos de virus papiloma, perdonen, pero me enfermé en el viaje. Ese es uno de los problemas de los viajes. La vacuna bivalente protege contra los VPH 16 y 18, que son responsables del 70% de los cánceres de cuello del útero en la mayoría de las regiones para la mayoría de las mujeres. La vacuna cuadrivalente protege contra esos dos mismos, pero además contra los virus 11 y 16, que son responsables, ¿no es cierto?, de las verrugas genitales y de la papilomatosis respiratoria recurrente, juvenil y de adultos. Y la vacuna nonavalente protege además contra los genotipos 31, 33, 45, 52 y 58, y en su conjunto son responsables del 90% de los cánceres de cuello del útero. ¿Qué sabemos por ahora del tiempo de eficacia de las vacunas? Que es una pregunta muy frecuente y probablemente los papás de sus pacientitos lo preguntan, ¿no es cierto? Bueno, no sabemos tanto todavía porque pensemos que se lanzaron el año 2007, pero las últimas publicaciones para la vacuna cuadrivalente son del año 2020 y la nonavalente del 2021. Y son el seguimiento a largo plazo en los países nórdicos. Los países nórdicos tienen algo que algunos países logramos durante la pandemia, de mejorar todas nuestras bases de datos, etcétera, pero siguen ganándonos mucho tiempo, porque ellos tienen la posibilidad de hablar entre sus distintas bases de datos, se comunican entre ellas, y además, desde hace ya decenas de años, que tienen seguimientos de múltiples enfermedades de las cohortes de sus respectivos países. Entonces, las mujeres vacunadas en esos países fueron seguidas, y para mujeres que vivían en los países nórdicos y se habían sido vacunadas con la vacuna cuadrivalente, hay un seguimiento de 14 años con una eficacia vacunal del 100%. Ninguna enfermedad atribuible a los 4 tipos vacunales en ese tipo. Y a las mujeres vacunadas con la vacuna nonavalente en los mismos países nórdicos, también hay un 100% de eficacia vacunal a los 8 años. No hay publicaciones nuevas, pero en la práctica y no ha cambiado nada, así que podemos decir que hasta el día de hoy sabemos de 18 años de eficacia en seguimiento de vida real para la cuadrivalente y 11 años de la nonavalente. Eso diciéndolo así como haciendo matemática. En hombres, ¿qué sabemos? Aquí es un protocolo que se está siguiendo y que aquí estaba el seguimiento de la publicación en Lancet del 2022 a 10 años. Esta es la construcción. Todos los estudios, recuerden que todos los estudios de la vacuna cuadrivalente se hicieron inicialmente igual, un grupo placebo versus un grupo vacunado, pero una vez que se supieron los resultados, se abrió el ciego, como sale ahí abajo y aparecen los dibujos de la vacunita, a todos los participantes en los brazos placebo se les ofreció vacunar.
Y por eso que ninguno de los protocolos originales tiene seguimientos a largo plazo con los brazos vacunados versus placebo. Y por eso que en general la mayoría requieren los seguimientos a largo plazo en países como los nórdicos. Pero este protocolo en específico en chicos hombres y adultos jóvenes de seguimiento hasta 10 años mostró también una eficacia del 100% para los 4 tipos de la vacuna. Y en el subgrupo de hombres que tienen sexo con hombres, hubo solamente uno que presentó una lesión de alto grado intraanal, que era una pieza que estaba con una coinfección 16 y 52. Entonces los patólogos ahí dicen quién era el que llevaba la infección, es difícil de saber. Pero en el subgrupo en general de hombres, entonces que no tenían la conducta, estaba el 100% de eficacia. Y llegamos a los resultados en vida real. La población en general, y sabemos nuestros pacientes, y digámoslo, existe siempre este temor, sobre todo cuando uno se ha ido al cine y uno es cinéfilo y ve películas como El jardinero fiel, creo que se llamaba, o uno existe, ¿no es cierto?, que todo es un negociado y creerle poco a los laboratorios. Entonces, es muy importante tener los resultados en vida real. Y me parece que fue ayer cuando empezamos a mostrar, siempre existió este cuadro, pero empezamos a mostrar en el año 2008 los primeros resultados de los cambios en la prevalencia de virus vacunales, de los virus, en vagina y de la incidencia en condilomas. Y ahora les voy a mostrar solamente lo que está al margen izquierdo en cuanto a incidencia en cáncer cervical, en países nórdicos, evidentemente. La primera demostración de que la vacuna servía para eliminar ya no el precáncer ni los condilomas ni nada, sino que el cáncer provino de Suecia. Esta es una publicación que, en Suecia, como para darles algo de antecedentes, existía la vacuna con un subsidio desde el año 2007, y desde el 2012 se vacunó a las niñas y hubo un catch-up para niñas de 13 a 17 años y un catch-up hasta los 18 años, y luego se mantiene con vacunación de tipo escolar. Y con esta posibilidad de seguir cohortes, ellos siguieron una cohorte de más de 1,5 millones de mujeres entre los años 2006, es decir, previo al lanzamiento de la vacuna, hasta el año 2017, con más de medio millón de mujeres vacunadas, la mayoría con 3 dosis, y un poco más de 1 millón de mujeres no vacunadas. Y esa es la imagen. Una imagen vale más que 1000 palabras. Estos no son curvas de modelado matemático, estos son curvas de incidencia acumulativa de cáncer de cuello del útero, mujeres reales con cánceres de cuello del útero reales. En la curva naranja son mujeres entre 20 y 30 años que tuvieron cáncer de cuello del útero, mujeres no vacunadas. En azul, mujeres que se habían vacunado, pero entre los 17 y los 30 años. Y en verde, las que se habían vacunado antes de los 16 años. Recuerdo el día que salió esta publicación, fue como, no sé, uno de los momentos emocionantes en la vida de un investigador que se dedica a BPH o de una ginecóloga infantojuvenil como soy yo. El segundo país que lo demostró fue Dinamarca, con una cohorte de casi 1 millón de mujeres, con un seguimiento también desde el año 2006 al 2019. Un 30% estaba vacunada desde antes de los 16 años, un 20% se había vacunado entre los 17 y los 19 años. La gran mayoría sí, prácticamente el 80% con 3 dosis. Y esta curva, veamos que esta curva está mostrando la incidencia, la prevalencia acumulada, ¿no es cierto? La incidencia acumulada a los entre los 20 y los 30 años. Entonces, obviamente, no hay diferencia entre las vacunadas a esa edad versus las no vacunadas. Pero si aquí ven al lado B, muestra las no vacunadas en negro con las mujeres que se habían vacunado entre los 17 y los 19 años. Y al lado A, lo que es el ideal, las no vacunadas en negro versus
en rojo las que se vacunaron antes de los 16 años. Otra vez, esto no es modelado matemático, esto es incidencia acumulada de cáncer real en mujeres reales. ¿Qué pasó en Colombia? Todos conocen esto y no voy a hablar con mayor detalle, como de un país líder en la región que empezó con la vacunación en el 2012 y una cobertura del 98% en la primera dosis, el 2016 bajó a un momento en que tenía un 90% de dosis completa a un 5% de dosis completa después del Carmen de Bolívar. Pero más que fijarse en eso, yo quiero que se fijen en el título de la publicación de la doctora Nubia Muñoz, que es alguien que también en el mundo del VPH admiramos mucho. Y el título de la publicación es Vacunación contra el VPH en Colombia, de la pesadilla a un resplandeciente y prometedor amanecer. Se puede caer, pero con la fuerza y el trabajo de todos, creo que todo es recuperable. Estos son proyectos, por ejemplo, el proyecto Arauca, que fue liderado por la asociación, la Liga contra el Cáncer, y ustedes ven en azul son las cifras de Arauca y en amarillo el total de Colombia, y después de estrategias que se implementaron en forma local. Ustedes ven en la primera columna, es la primera dosis en el año 2018, se hicieron todas estas estrategias y ven cómo aumentó la cobertura para la primera dosis en el año 2019. Y la tercera y cuarta columna es lo mismo para la segunda dosis. Entonces, estos fueron estrategias locales, en este caso liderados por la Liga del Cáncer. Y las siguientes son estrategias locales de la región y hechas por los municipios en Cali. Se ve también lo brillante, el problema que sucedió, pero cómo también con estrategias locales se logró recuperar a cifras muy buenas. Obviamente de ahí llegó el coronavirus y a todos nos pasó en todas partes lo mismo, se vuelven a bajar las tasas, pero se puede volver a recuperar. Una estrategia y estrategias de futuro es vacunar a hombres. Y Colombia empezó a vacunar a hombres el año pasado. ¿Y por qué vacunamos a hombres? Puede ser por la patología en hombres propiamente tal, ¿cierto? Puede ser por una cosa de equidad de género, que es una decisión más bien política, como fue la que se decidió en mi país, pero también puede ser como estrategia para ayudar a subir las coberturas, las tasas de coberturas en la vacunación femenina. Recuerden que en el caso que sean hombres heterosexuales, cada hombre vacunado ayuda a proteger una mujer no vacunada. Eso es la protección de rebaño. Entonces, vacunar a hombres protege a las mujeres de su rebaño. El único problema de la vacunación en rebaño es que solo protege en la medida que uno se mantiene en el rebaño. Si uno sale del rebaño, uno se va a otro país o se va a un lugar donde no estén vacunados, uno no tiene protección. Otra estrategia a futuro es lo que lanzó la Organización Mundial de la Salud el año 2022, cuando su Consejo Asesor de Inmunizaciones y Vacunación recomendó actualizar los esquemas de vacunación y recomendó un esquema de 1 o 2 dosis para las niñas de 14 años, un esquema de 1 o 2 dosis para las de 15-20 y 2 dosis para las mujeres mayores. Yo partí diciendo, y si se acuerdan, que el cáncer de cuello del útero y el VPH era el paradigma de la inequidad. Y si se acuerdan de los mapas de incidencia y de mortalidad, ¿no es cierto?, las diferencias son muchas. Y si se acuerdan de los países que tenían vacunación, la región de las Américas estábamos todas en azul, pero somos excepciones. En nuestra región solamente 2 o 3 países, 2 países continentales, bueno, un país continental no tiene vacuna, una isla grande caribeña y varias islas chiquititas caribeñas.
y el resto todos tenemos vacuna. Pero solo el 13% y actualmente el 20% desde que existe la vacuna de fabricación china y la vacuna de fabricación en la India, tenemos un 20%. Entonces, obviamente, bajar a una dosis da una estrategia a todos los países que no tenían vacuna o cuando hay restricciones presupuestarias. O sea, es una nueva estrategia para bajar el cáncer de cuello del útero porque existe evidencia, al menos para el cáncer del cuello del útero en mujeres. Pero hay que tener en cuenta una realidad que tal como esto que les muestro para Colombia, también la tenemos en Chile, para algunos grupos poblacionales chilenos de la misma manera. Este es un estudio hecho en 280 mujeres que viven en un resguardo en Paujil, con distintas etnias, que no quiero pronunciarlas por no faltar el respeto y hacerlo mal, pero en ellas pudieron ver que la prevalencia de virus papiloma humano, si bien era alto, era distinto que en el resto de las poblaciones. Bueno, el 22% de ellas al menos tenía un virus de alto riesgo, el 15% al menos uno de bajo riesgo, el 22% se reportaba haberse vacunado, que para cuando se hizo este estudio era mucho menos que la realidad nacional. Y estos eran los virus que portaban estas mujeres. 16 y 18, el 16 es el más frecuente, ¿cierto? Pero ustedes ven la baja frecuencia, 14% tenía virus 16 y un 5% el 18, cuando para el mundo esos son responsables, ¿no es cierto? Las prevalencias de estos son generalmente mucho más altas, también la del 18. Y vean la gran porcentaje, y estos son los que protegemos con el cuadrivalente, y el gran porcentaje de ellas que tenían infección por virus 31, 33, 45, 52 y 58. En mi país, en este año, es el primer año que vamos a cambiar a la vacuna nonavalente porque tiene protección adicional para algunos subgrupos en nuestro país. Y yo creo que esto es lo que está pasando en muchos países. No quiero decir, y no quiero bajo ningún punto de vista que se vaya a entender algo mal, que la vacuna cuadrivalente que tenemos no es buena. Es excelente, yo me la puse hace los 49 años y creo que es maravillosa. Si hoy en día que tengo 62 me regalan me regalan la nonavalente, me la pongo al tiro. Pero tenemos una excelente vacuna, pero está la opción de cambiarnos a una incluso mayor que tiene la capacidad de incluir la protección y aumentar la población, la protección a mujeres que por alguna u otra razón que no sabemos, porque no sabemos cuál es la razón, la biosusceptibilidad mayor en unas mujeres que en otras, se enferman de otros virus. Y en cada país las estrategias que tenemos que considerar son un poco distintas. El año pasado con un grupo pudimos hacer nuestra publicación en trabajo cualitativo en el Vaccines respecto a la aceptabilidad de las vacunas, pero es importante, y ustedes tienen varios trabajos colombianos, ¿no es cierto?, de la aceptación cultural en la propia población. Y es sumamente importante que se tomen en cuenta cuando se considera el lenguaje con el que se va a hablar con nuestros pacientes. Y los pediatras, sobre todo, son clave. Son absolutamente claves para hablar con sus pacientes, con los papás de sus pacientes. Me quedan como 1 minuto y medio, pero el doctor Jotés me regaló un par de minutos, entonces yo quisiera saber, ¿quién de aquí está vacunado? Hay hartos, pero ojalá viera muchos. Yo debo decir, esto yo sé que no es políticamente correcto, yo me vacuné fuera de las admisiones de los organismos regulatorios de mi país. Así que eso, hay cosas que no se puede decir. Pero quisiera saber quiénes de aquí han vacunado a sus hijos. Bien, ahí han aumentado muchas manos. ¿Quiénes han vacunado a sus nietos? Bien,
Ahí se nota que la mayoría de este auditorio son muy jóvenes. Bueno, los que tenemos nietos ya podemos empezar a hablar. Pero esa es una herramienta personal que yo creo que es sumamente importante. Cuando uno le dice a un paciente, este año le toca a su hija a vacunarse, esa sugerencia de que se vacune no es nunca tan buena como cuando uno le dice, le toca a su hija vacunarla, a sus hijos a que se vacunen. Yo ya vacuné a mis hijos. Yo vacuné a mis hijos, yo vacuné a mis nietos. Cuando se puede, yo ya me vacuné. Sobre todo cuando son doctores jóvenes y están en el límite de lo permitido. Entonces, eso vale más que todos los científicos que puedan decir. Y por favor, derribar los mitos. El mito de que la actividad sexual, que la vacunación aumenta la actividad sexual en los jóvenes. Es un mito terrible. En mi país decimos que vacunarlo le suelta las trenzas a las chicas. No. Existen numerosas y numerosísimas publicaciones que demuestran que la actividad sexual no cambia con el hecho de poner esta vacuna en jóvenes. Ni la adelanta, ni los hace promiscuos. Pueden tener un listado de publicaciones para mostrarle a sus papás. Ahí hay alguna, saquen la fotografía. Si alguien quiere, después le puedo dar el correo y mandarle más si quieren. Pero importante es poder derribar este mito que hace tanto mal. Y ya que estamos hablando de actividad sexual, el otro mito también es que hay que ser virgen para vacunarse. Y no hay que ser virgen para vacunarse. Tengo 3 hijos y me vacuné a los 49, así que no les voy a decir nada. Obviamente, si recuerdan ese cuadro que les dije, las infecciones, el 80% de quienes se infectan lo eliminan. O puede incluso regresar. Si uno tiene una infección y se vacuna, la vacuna no va a hacer nada contra la infección que uno tiene. Uno la elimina y por el hecho de estar vacunado va a evitar una nueva infección. Entonces, no es necesario ser virgen y no aumenta la actividad sexual. Y nuevamente, creo que los pediatras son clave. Mi papá pediatra, bueno, con la leche materna recibí las vacunas, en el DNA lo tengo. Yo creo que muchos de ustedes han visto estos folletos, estos papeles, de que la importancia es notificar los eventos adversos. Así son. No me gusta. Yo le hubiera puesto mucho más colores, pero así son oficialmente. ¿Qué es lo que es un evento adverso? Los padres no saben y hay que explicarles que un evento adverso es algo que sucede cuando un paciente o un sujeto de investigación le sucede algo después de haber recibido el medicamento o la droga en estudio o la vacuna en estudio, ¿no es cierto? Y que no necesariamente tiene una relación causal. De hecho, la gran mayoría de las veces hay una relación temporal. Pero ¿qué saben los papás? Se pusieron la vacuna y después al niño le salieron puntos azules. Le pusieron la vacuna, al niño le dio fiebre. Le pusieron la vacuna, las niñas se empezaron a desmayar. Hay que explicar que no es lo mismo una relación temporal que una relación causal. Y a su vez, si un papá viene a explicar y está asustado, dice que a la vecina le pasó, hay que explicarles. Tanto si fue el padre que nos dice o la madre de algo que le pasó a su hijo o a su vecina, de que uno ese tipo de situaciones las va a notificar al laboratorio y que todos los casos de algún evento adverso se van a seguir, porque es importante seguir y saber, porque queremos estar seguros de la seguridad de nuestros pacientes. No visibilicemos los eventos adversos, porque eso crea errores, desinformación o mala información. Contemos que si tienen algo que parece ser un evento adverso, se lo vamos a notificar al laboratorio. O si es algo que pudiera ser por un problema de calidad, lo vamos a notificar para que se tenga una buena vigilancia del producto, para que nos crean que estamos haciendo ciencia, que estamos haciendo buena medicina, que no estamos vendidos a un laboratorio.
Como resumen, mujeres y hombres tienen diferente carga de enfermedad de VPH. La infección persistente es la clave. La inmunidad de vacuna es muchísimo mejor que la inmunidad natural. Hoy habrían fallecido 7 mujeres, o han fallecido 7 mujeres, que es algo que podemos prevenir con la vacuna. Y los resultados han demostrado un 100% de eficacia a prácticamente 18 años plazo desde que se partió a vacunar. E incluso han demostrado la eliminación del cáncer. Colombia está revirtiendo la baja en la cobertura y la puede revertir, y creo que el vacunar a varones, que tiene un doble propósito, vacunar con una dosis, son estrategias efectivas para ayudar a revertir estas bajas tasas. Pero hay que combatir los mitos, hay que notificar los eventos adversos, hay que darle seguridad de que si pasa algo lo vamos a notificar. Porque si no lo hacemos nosotros y no saben que lo hacemos nosotros, lo van a hacer los medios. Y ustedes ya saben qué pasa cuando los medios lo hacen mal. Porque el futuro de la vacunación depende de cada uno de nosotros. No de mí, sino de cada uno de los que están sentados en cada una de las sillas de este auditorio. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Schilling. Agradezco también ver un auditorio así de lleno un viernes por la tarde y después de una jornada larga, pues es muy estimulante. Les recuerdo que Colombia decidió el esquema de una sola dosis desde el año pasado, cuando se empezaron a vacunar los niños, y eso se basó en lo que ya mostró la doctora Andrea y en muchos estudios de varios países que ya lo están haciendo. Eso no fue improvisado, la sociedad los acompañó, las 2 sociedades, las 3, la de ginecología también. Bueno, para terminar, y